Estimado, vamos con otros temas muy importantes, Sí. como es esta campaña y como es también nuestra segunda jornada que se va a realizar este año y que convoca a especialistas de distintas áreas para hablar de lo que tiene que ver con el abuso, el maltrato a niños y adolescentes. Así que bueno, le damos ya paso a nuestra Sí, invitada de la pero jornada antes de vamos hoy. a compartir el spot de Ah, no bien. mires para otro lado. Esa es la consigna. Hola, ustedes ya me conocen y saben lo que me preocupan los niños, por lo tanto, lo que me preocupa nuestro futuro. Te quiero invitar a la segunda jornada de concientización sobre el abuso infantil y adolescente. Esto va a ser el 17 de octubre en el Teatro Solís, de 15 a 21 horas. Va a haber talleres, va a haber charlas, va a haber arte, pero lo importante es que vos estés, porque de este tema nos tenemos que hacer cargo. Nuestros niños son de todos. Bueno, con el hashtag Hacete Cargo se presentaba allí a través de nuestro querido colega Fito Gali esta jornada, esta segunda jornada de la edición 2018. Esa es la consigna, no mirar para otro lado. Ahora sí vamos a recibir a la doctora Marta Balfré, que es abogada, psicóloga y criminóloga, que nos visita y forma parte también de esta jornada. Este año tuve la oportunidad, el año pasado no pude por temas de salud, pero sí, y me parece un evento muy importante, porque más allá que vamos a ver de distintas disciplinas, van a haber talleres a cargo del licenciado Campero, a cargo del licenciado Álvarez, cada uno desde su perspectiva. Rubén Campero, sexólogo, Sexólogo y Gustavo Álvarez, el psicólogo forense, El forense, que nos exacto. ha visitado en Sí. varias ocasiones. Campero va a dar una perspectiva de género, que es ahora un tema que se está discutiendo mucho, y bueno, y Gustavo Álvarez desde lo forense, el aporte a el tema del abuso. Y después, bueno, habemos varios para conversar desde nuestra práctica profesional y aportar distintas miradas. Creo que es una jornada especial para que, aparte tiene 2 talleres, bueno, ya lo dije, y es de acceso libre, es una buena oportunidad para que todo el mundo se acerque y se concientice de un tema que lamentablemente pasa por nuestra sociedad, afecta a la parte más sensible, que son los niños y el futuro nuestro, y que de alguna manera, si bien sale el episodio, nadie es consciente de que ese episodio tiene secuelas a largo plazo y que necesita un tratamiento y una contención para poder superar y tener una vida normal. Y sobre todo necesita de alguien que no mire para otro lado, Por como supuesto. bien dice este spot, que yo creo que es lo más fuerte de todo, porque si tenemos que hablar de abusos a niños y adolescentes, no hablamos únicamente del abuso sexual, ¿verdad? Donde quizás es lo primero a lo que asociamos. ¿De qué tipo de abusos hablamos cuando hablamos de abusos a niños? El abuso es amplio. Obviamente el más rimbombante es el sexual, pero también está el de la violencia doméstica, está el maltrato de la negligencia, está el tema del trabajo infantil. O sea, es muy amplio el espectro en que uno puede estar abusando, es decir, vulnerando los derechos de un menor. Entonces la idea es que seamos conscientes que los niños tienen que tener su periodo de infancia y disfrutarla como tal. No pueden ser trabajadores, no pueden estar sometidos a situaciones de riesgo. Obviamente en nuestro país no hay guerras, pero digo, sí a situaciones de calle o de estar expuestos a entornos que son poco proclives para su desarrollo. Marta, hay cosas que están arraigadas también en el imaginario colectivo que no se perciben como violencia hacia los niños, ¿no? Eso es algo contra lo que también tenemos que estar todo el tiempo luchando y para concientizar. Por supuesto, muchas veces, es chiquito y no se da cuenta, o no sabe, o no, cuídate de tus hermanos porque yo me voy a trabajar. Bueno, eso puede ser un abuso porque puede estar separándolo de su vida normal. No nos olvidemos que el niño precisa un marco de estabilidad para poder aceptar todos los cambios que vienen con su desarrollo natural. Si yo le imprimo responsabilidades que están fuera de su etapa etaria, obviamente es una suerte de abuso que tiene secuelas. El tema de educarnos a todos en esto es muy importante. Ustedes han repartido unos folletos bien ilustrativos sobre esta temática. Tenemos, por ejemplo, una placa que habla de algunas falsas creencias con respecto a lo que tiene que ver con el abuso y el maltrato infantil y adolescente. Por ejemplo, es falso creer que es poco frecuente. Es falso también creer de que se da entre los sectores pobres y marginales únicamente, y sin embargo se da en todos los sectores, ¿verdad? Que solo lo padecen las niñas, que los y las abusadores son locos o locas depravados y que los niñas y adolescentes son responsables de que ese abuso sexual suceda y que ellos hasta podrían evitarlo. Bueno, vamos de a poquito. Que es poco frecuente, no es así. En los hechos es sumamente frecuente, pero es un tema que como no siempre llega a la denuncia, queda en lo que se llama el secreto familiar. ¿Qué es lo que pasa?
Vamos a hacer un corte de lo que era noviembre de 2017, que salió el nuevo CPP para atrás. Código de Proceso Penal. El Código de Proceso Penal. Antes, la denuncia la podían hacer obviamente los padres o el propio menor, pero bueno, si no se tramitaba o si los padres decían, bueno, no, mejor callate porque el abuelo no puede ser, es una fantasía tuya, estás inventando, papá, y el niño quedaba con eso y no se hacía la denuncia, cuando llegaba la mayoría de edad ya el delito había prescripto. Y entonces ese niño sentía que no se había hecho justicia con él. Bueno, el tema de la credibilidad, el tema de poder escuchar a los niños, es realmente un problema. Fíjate que hubo un episodio más este mismo año, en los primeros meses, donde 2 niñas en el norte del país tuvieron que filmar la situación para poder obtener una prueba. Porque muchas veces se lo descree dentro del ámbito. ¿Qué sucede? En general, los abusadores o abusadoras son del entorno cercano. Entonces, cuando estos niños juntan valor para decirlo, pues tienen que juntar valor, pues están haciendo una denuncia quizás de un abuelo, de un tío, de un primo, de alguien que es de la familia, muchas veces desde el ambiente familiar se lo descree. Dicen, estás inventando, es una cosa tuya, esto no es así. O hay complicidad. O hay complicidad. Bueno, yo estaba queriendo evitar un poco ese tema de que puede haber, bueno, sí, mientras no me pase a mí, yo miro para otro lado y no me involucro. Pero estas cosas pasan. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño que no se le hacía la denuncia, no se le hacía justicia, si la familia no lo denunciaba, cuando llegaba la mayoría de edad se había prescripto. Hoy por hoy eso ya no es así. El niño puede hacer la denuncia cuando llega la mayoría de edad, porque tú te encontrabas con gente que venía a plantearte que de niño había sido abusado y tenía 30 años. Y vos lo mirabas y decías, ya no hay más nada para hacer. Bueno, y eso es muy importante. La otra cosa es que decían que eran en clases pobres y marginales. No, no es así. Esto sucede a todo nivel social, porque los depravados o los abusadores, como decía la placa, no son solamente locos o gente de un ámbito social, están en todas las capas sociales. Después ahí se discute, hay una escuela que dice que los abusadores de menores fueron abusados de niños, otros que lo controvierten, pero bueno, más allá de eso, es de lo más democrático el abuso sexual, ataca a todas las capas. Lo que probablemente sí suceda es que cuanto más alto nivel, más abajo de la mesa se meta el tema. Y lo que más importante, tema de la culpa, ¿no? Bueno, ahí va. Y el tema que es más importante, el niño no está en condiciones de defenderse o de evitar el abuso. El niño es una víctima y tiene que ser tratado como tal. Porque no nos olvidemos que si esto arranca en etapas muy primarias, quizás no tiene palabra para decir lo que le pasa. No le gusta, lo siente, lo vive, lo incomoda, pero no puede poner en palabras eso que le está pasando y pasan años antes de que puede decirlo. Entonces, nosotros decimos, bueno, pero de última no fue una violación. Pero ojo, un abuso de 5 o 6 años puede tener más secuelas que una violación, que es un episodio único. Tenemos otra placa con estas falsas creencias sobre el tema de abuso infantil. Niños, niñas y adolescentes son fantasiosos y cognitivamente incompetentes. Algo de esto recién abordábamos respecto a la credibilidad hacia los niños. Los y las agresores son desconocidos que atacan y violan. Los abusos sexuales se dan con violencia y dejan marcas físicas. El incesto y el abuso sexual intrafamiliar sigue siendo considerado un problema privado y no un problema social. Bueno, algunas de estas cosas ya las abordamos de hecho, pero es cierto, son ideas que son difíciles de desterrar. Claro, pero lo más importante que le tiene que quedar claro a la gente es que son raros los episodios que venga un extraño a atacar a un niño. Generalmente se dan en el seno del hogar y por eso es tan difícil que la gente lo pueda enfrentar o y con denunciar. Personas de confianza, ¿no? Bueno, vimos el caso también terrible de un docente de música, es decir, en lugares donde hay una relación, hay algún tipo de vínculo. Tiene que haber confianza para que el niño de alguna forma no tenga un freno con esa persona. Puede ser un cuidador, un docente, un preparador físico, alguien que el niño le tenga confianza, que lo tenga como un referente. No nos olvidemos que a los niños les gusta en general complacer al adulto. Entonces, si ellos entienden que soportando estas cosas lo están complaciendo, pueden ser más proclives a tolerar lo que les está pasando. Claro. Por eso es importante que hablemos con nuestros hijos, que escuchemos las cosas que nos dicen y que cuando hay alguna conducta de ellos que nos llama la atención, en vez de decir, bueno, es una etapa, es una fase, es una fantasía, bueno, nos sentemos a indagar un poco más. Marta, muchas veces, bueno, los niños, niñas no acuden directamente a pedir apoyo de ese ámbito familiar justamente porque o es allí donde ocurre o no se ha generado la posibilidad, ¿no? Y a veces, bueno, el ámbito es en la escuela, con la maestra. ¿Qué debe hacer ese adulto que recibe, verdad, esa denuncia de ese niño, de esa niña, de que está teniendo un abuso? Bueno, lo primero que hay que hacer es sentarse con el niño y escucharlo sin prejuzgarlo.
y escuchar quién puede ser el abusador. Por ejemplo, si el abusador es del entorno, analizar si hay algún adulto protector en ese entorno. Generalmente suele haber un adulto, un referente protector. Por ejemplo, si es el padrastro, puede ser un abuelo o alguien, y tratar de contactar a esa persona para que sea la que haga la denuncia. Siempre hay que denunciar. Siempre hay que denunciar, siempre hay que hacerle sentir al niño que lo que está pasando no está bien y no tiene por qué tolerarlo. Si no hay un referente protector, bueno, la maestra o cualquiera puede hacer una denuncia porque es un tema de interés público, o sea, que ese niño tenga un ámbito de contención y de atención pronta. Lo que nunca se debe hacer es someterlo a cuestionarios de ¿estás seguro que esto pasó? ¿No me estarás mintiendo? Referirlo a alguien para que indague si es cierto, si no es cierto. Y ojo, si el abuso refiere a que es un manoseo, como se dice vulgarmente, no tiene mayor sentido que lo lleve un médico, porque no va a encontrar nada. Lo único que lo estamos haciendo sentir al niño es que, bueno, hay algo en él que está mal. Y lo que hablábamos recién de las marcas físicas, Claro. ¿no? que muchas veces se toma como algo por hecho. Hay otra placa, pero en este caso refiere precisamente a qué hacer frente a estos casos. Bueno, lo que explicaba recién, ¿no? Sí. Creer en la palabra del niño, escuchar sin hacer juicios de valor, dejar que exprese sus emociones, transmitir que no tiene la culpa de lo que sucedió, agradecer hasta su confianza, Exacto. ¿verdad? La que ha depositado en ese adulto y no permitir que se mantenga el silencio, decirle que buscará a alguien que pueda ayudarlo y también alentarlo a que se pueda salir de estas situaciones. Ahora, algo muy importante que decías recién, el tema de las pruebas, ¿no? Sí. Porque incluso a nivel judicial, me gustaría tu opinión como criminóloga. Sí. ¿Qué pasa con esos famosos peritajes que son los que terminan, Bueno. condenando incluso a una madre o a un padre y un hijo de por medio con las custodias y demás? Y muchas veces quizás no se pueda probar. Bueno, te cuento. Antes del nuevo código, el procedimiento era así. Se hacía la denuncia, se pasaba a la esfera penal. En la esfera penal, así hubiera sido abuso, el manoseo común y corriente, se lo pasaba a forense, no sé para qué, porque el forense no iba a encontrar nada, sería para descartar violación, con lo cual yo siempre hablo de el abuso como diagnóstico infalible, porque si no había sido abusado por el abusador, era por el sistema. Y se lo pasaba a la esfera penal. Si en las primeras 24 o 48 horas no había una resolución penal, y eso había pasado en el ámbito del hogar, se derivaban a los juzgados especializados de familia, y ahí podía estar un año o más si la prueba no era consistente. Moraleja de todo esto, terminaba el niño desgastado, declarando en más de una instancia, revictimizado, la persona denunciante con la sensación de no se hizo justicia, y el probable perpetrador libre. Con el nuevo sistema se supone que, que de alguna forma esto va a ser atendido distinto, que la opinión del niño va a ser reclamada por un técnico, que va a declarar una sola vez y que de alguna forma en las primeras horas se va a tomar una resolución y se va a hacer justicia. En los hechos depende de muchas variables. Por ejemplo, nadie es consciente de que el atentado violento al pudor que regula el Código Penal, con la Ley Integral de Violencia de Género que se aprobó en diciembre, de alguna forma quedó derogado, pero como no está texto expreso, muchas veces vas a encontrar imputaciones por atentado violento al pudor y abuso sexual, lo cual es una repetición de la figura. Tendría que ser por abuso sexual. Después, la otra cosa que encontrás es la nueva ley prevé que frente a la denuncia se excluya el contacto. Pero ¿qué sucede cuando vas por la otra vía? Queda difuso porque, por ejemplo, si en penal no se encontró nada y lo remiten a familia especializada hasta que no se tengan las primeras medidas, queda una zona gris. Entonces creo que tenemos mucho para trabajar en este tema. En la práctica esto ahora depende un poco de cada juzgado, de cada magistrado y de la disponibilidad de los técnicos. No nos olvidemos que el Poder Judicial tiene una carencia importantísima de recursos, no hay técnicos suficientes. Entonces, bueno, esto queda un poco a las circunstancias del momento. Bueno, vamos a repasar la actividad que tendrá lugar el próximo día 17, esto es el miércoles, ¿verdad? El miércoles, de 15 a 21. Exactamente, de 15 a 21 se va a realizar en el Teatro Solís. Sí, en la sala del Mira Agustín. Agustín. Agustín y el Teatro Solís. Allí, bueno, van a estar la directora del Departamento de Desarrollo Social, Fabiana Goyeneche, Sí. Federico Barreto, el director del INJU, que días atrás también nos visitó, bueno, la doctora Balfré, habrá talleres a cargo del licenciado Rubén Campero, el licenciado
licenciado Gustavo Álvarez. Estará la entrevista que le realizará Fito Gali, el dramaturgo Federico Roca. Así que es entrada libre y Sí, gratuita. y lo más importante es que si les interesa anotarse en los talleres, tienen que escribir a jornadasdeconcientización@gmail y la inscripción es gratuita. Simplemente es para reservar el lugar. Bien. Perfecto. Bueno, muy interesante y mucho por hacer. Como, Muchísimo. Desde lo cultural, desde la mentalidad, hasta desde lo familiar. judicial, lo familiar. Es aún un tema que requiere de seguir profundizando Mucho en todas trabajo. las áreas, ¿no? Exacto. De allí la importancia de este encuentro multidisciplinario. Muchas gracias por habernos acompañado, Muchas Marta. gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Marta Balfré. Estos folletitos, donde recién veíamos muy esquemáticamente las recomendaciones, me pareció muy ilustrativo, yo lo tengo ahí en mi escritorio de casa. ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, ¿Dónde se están repartiendo? Eso tendrían que preguntarle a la parte de Bien. producción. Pero en la web Pero en la web seguramente. seguramente está y si no en la jornada también. Bien Sí. claro, ¿no? De cosas a atender, de cómo manejarse frente a que un niño o niña acuda a nosotros, ¿verdad? A hacer esa denuncia. Está bien claro. Y sobre todo define lo que es el abuso en todo su sentido, Claro, ¿no? seguramente- El maltrato, etcétera. Y cómo no se justifica nunca bajo ninguna circunstancia. Absolutamente. Seguramente ese material podamos compartirlo en las redes de nuestro programa. Muchas gracias, Por favor. doctora Balfré.